Muy buenas, Yulimar, muy buenas, Tomás, muy buenas, Aru. ¿Cómo va eso? Decidme si se escucha bien, por favor. Bien. Primer directo del año, día 3. El año pasado, el primero que hicimos fue el día 6. Voy a ponerme a trabajar ya mismo, porque estoy calentando motores, ¿ok? Aquí tengo el cover de este vídeo, lo voy a eliminar. Y estoy, como no, en el archivo de la landing de UXFOMO. Con lo que trabajamos en el vídeo anterior fue, si me voy a UIKit, con el Hero Image. Los trabajos que hicimos aquí los vamos a hacer hoy en el top menú. En el siguiente vídeo voy a terminar de pulir el comportamiento de la imagen de nuestro amigo el pelirrojo. No voy a decir su nombre porque ya lo sabéis. Ahora, como digo, voy a diseños otra vez. Y en este caos tengo el top menú. No, lo tengo en... Sí, bueno, aquí. Sí, aquí. Y vamos a organizarnos un poquitito. Cojo top menú y me lo voy a llevar como debe ser, no sé si a componentes o a UIKit. No, por el momento lo voy a llevar a UIKit. Ya vais a entender por qué. Lo muevo y esto apareció por aquí. Perfecto. Vamos a dominar completamente el componente top menú en todas las media queries sin usar los modos que hicimos en vídeos anteriores y aplicando la misma técnica que en Hero Image, pues necesito mostrar unos frames con los tamaños de mis pantallas. Entonces lo que voy a hacer, voy a duplicar estos frames por aquí y me los voy a dejar aquí. El top menú lo meto por aquí. Primero que nada, voy a activar los layout grids. Teníamos el XS. Le pongo nombres para que... Vamos a hacerlo bien. Bueno, un poco... Bien no sé. De forma ordenada. Vamos a trabajar un poquito mejor. A ver. Esto mismo. Cojo esto rápido por aquí. Me voy a UIKit y para que en el vídeo se vea también fácilmente cómo está esto. A ver, aquí tenemos el XS, el SM, el MD, el LG y el XL. A ver, 12 personas conectadas. Por ser 3 de enero está bastante bien. Veo aquí gente nueva. Ojito, ojito, pajarito. Justo. Bueno, primero he saludado a... No, a Iliana no le he saludado. De Ushuaia, por cierto. Era Ushuaia, ¿no? O Tierra del Fuego, no me acuerdo. Bienvenida. Tamara, muy buenas. Tú no puedes faltar. Aquí veo a alguien nuevo. O nueva. Suyen Faudito. Hola chicos, soy nueva en la comunidad. Bienvenida. Desde Venezuela. Muy bien. Ay, qué buenas. Estas fechas son para comer, ¿qué comía yo con mi amigo Julito? Hallacas. Seguramente, Suyen, sabes de lo que hablo. Hallacas, además de comer pabellón y arepas. Pero las hallacas en Navidades las he comido más de una vez. Bien, después de hablar de gastronomía, vuelvo a Figma. Tengo mis breakpoints. Perfecto. Vale. Mi segundo ítem en la chuleta es limpiar variables de las variantes del componente top menú. Suyen dice sí, buenísimas. Ya te digo que sí, que están buenas. Las hallacas. Bueno, a ver. Voy a recordar, ¿qué vamos a hacer? Si abrimos nuestras variables de este archivo, teníamos, ya no las tenemos más, pero teníamos aquí diferentes modos con los tamaños de pantalla.
Eso ya no va más. Ahora tenemos una colección que en este momento se llama tokens y hay un grupo que se llama breakpoints donde tenemos los tamaños de las pantallas. Ok. Entonces, teníamos también una colección que se llamaba componentes, si mal no me acuerdo, components, donde teníamos propiedades booleanas para mostrar o ocultar diferentes elementos de las variantes. Entonces, eso, aquí no voy a tocar nada, pero lo voy a limpiar en el componente, que seguramente habrá basurilla de aquella época, supongo. Vamos a ver, creo que sí. Si yo, por ejemplo, me voy al SM, si me voy al SM, sí, está pasando algo porque aquí estoy viendo el mismo formato en todos. Con lo cual, por el momento voy a forzar porque tengo que aterrizar en lo que estoy tocando, vamos a decir. Si alguien, como por ejemplo Tomás o Aru o Yulimar o alguien de los vídeos anteriores me quiere recordar algo, pues yo encantado, los voy a leer con atención. ¿Qué son las...? A ver, aquí hay un momento. Aquí hay un Tomás que no es Tomás. Hay un Tomás nuevo que tiene un avatar rojo. No te pones avatar, chico, entonces yo te confundo con el Tomás clásico de esta comunidad. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenido. Tierra del Fuego y Celiana. Y después también está Pablo Jiménez Santa Cruz. Buenas tardes, saludos desde Bolivia. Muy buenas. Comenzó el multiverso, dice Tomás. El Tomás original, que no es el Tomás del avatar rojo, que no es avatar. Tomás, ponte un avatar, anda. Al segundo, ¿eh? Venga, voy a seguir trabajando. O a empezar. A ver, aquí creo recordar que teníamos... Claro, aquí estoy usando encima el UI 3, con lo cual, a ver, teníamos en estas variables, perdón, en estas variantes, aplicado el modo, ¿no? No. Cronopio, muy buenas, bienvenida. Leonardo Pinto, desde Zárate, aquí atento a todo. Zárate, provincia de Buenos Aires. También tengo buenos recuerdos de mi otra vida por allí. Iba bastante fines de semana a un campo que estaba en una zona llamada... ahora no me la acuerdo. Pero bueno, ya se me vendrá a la cabeza. Lima, que no la Lima de Perú. Creo que era Lima, la zona de Zárate. Decidme si estoy equivocado. Ramón, muy buenas, Ramón, desde mi ciudad, Málaga. Bienvenido. Venga, que estoy dando muchas vueltas. Decía, tenía aquí algún tipo de... Sí, Lima, partido de Zárate. Entiendo que es el mismo sitio, ¿no? Vale. O bueno, que estamos cerca. Sí, Lima, ahí estaba el campo donde iba, hace 1000 años. A lo mejor los modos ya no están aplicados porque no existen en las variables, con lo cual, a ver, voy a seguir hacia adelante. Aquí tengo que decidir algo. Yo ahora mismo tengo 5 breakpoints y tengo 3 variantes del componente top menú. Aquí lo que hay que decidir es si hacemos lo mismo que hicimos en Hero Image, que es un componente que tiene 5 variantes, una para cada media query, o si en este caso alcanza a contener 3. Por ejemplo, que puedan ser la SM, la MD y la LG. Y, por ejemplo, la SM podría valer para el XC, para la media query XS, para la SM. Y la MD, para el MD, pues a lo mejor con una... Bueno, yo creo que con las 3 alcanza. Porque aquí no necesito que el top menú se expanda o crezca hacia abajo, como por ejemplo sí en el giro que tiene más contenido. Venga, por el momento voy a seguir con las 3. Ya en la documentación de este componente diremos que la variante, por ejemplo, SM irá o se utilizará en la media query o en el breakpoint XS y en el SM y cosas así.
Etiqueta de Harrison. A ver. Juan, yo creo que son las tres, que con las tres que están funcionando para los 5. A ver, por Dios. Es verdad que estoy calentando motores, pero también yo creo que son las tres que con las tres, no, el que tengo la culpa soy yo que estoy leyendo mal, que con las tres que están funcionando para los 5 points sería darles constraints. Depende, sí, sí, utilizar constraints si estos breakpoints son frames, y ahora mismo son frames, sí, podríamos utilizar constraints. Sí, Harrison, tenías razón. Venga, estoy dando muchas vueltas. LSM. LSM, por el momento va a ser así, porque, a ver, si teníamos, creo que en wireframes teníamos en wireframes cómo se iban a comportar. Yo me acuerdo más o menos, pero bueno, en realidad los tenemos, a ver. Básicamente, en algún punto debo tener, o debería, vale, esto aquí se rompió, estas pruebas se rompieron, evidentemente, pero voy a hacer lo siguiente, voy a coger los top menú y los voy a sacar, vale. La solución no está bien. Con lo cual, voy a tirar de memoria, porque creo que wireframes de esto no tengo. Ya me he fijado aquí no tengo nada. En UIKit tampoco. Pues listo. Adelante. Venga. La SM se va a quedar con el logo y los botones de buscar y el botón que abre un desplegable. Es verdad que dentro había un montón de cosas y si ahora estoy usando, estoy pensando en voz alta, que yo sé que a Aru le gusta. Si ahora estoy usando variantes de tamaño, sobre todo sin usar los modos, a lo mejor es necesario tener toda esta historia de elementos dentro de cada variante y me puedo quedar solamente con lo que voy a usar. Juan, ¿sí? Sí, me estoy respondiendo ahora. Esto quiere decir que al SM tenemos un frame que tiene es un frame contenedor que tiene el logo y el link menú. Vale, esto lo tenía porque estaba jugando con... A ver. Evidentemente aquí, este frame, el link menú no lo necesita. Me quedo con el frame que ahora mismo tiene el logo, lo podría quitar, pero voy a dejarle el contenedor por las dudas. A lo mejor en algún momento nos puede servir para ubicar y ajustar cositas. El segundo frame, estoy pensando que estos nombres los podría pulir, darle más cariño. Lo voy a hacer. Vale, el segundo frame tiene ahora mismo los dos iconos, el responsive menu y el icon search, pero por ejemplo el user menu, nada, esto se va de aquí, de esta variante. El text input también se va a ir del small, sí. De XS y SM se va, y por ende de la variante SM. Bien. Dije text input, se va. El text input es el buscador. Aquí no va a estar. Vale. Ahora, lo que me gustaría hacer ya en la variante SM es pulir los nombres de los frames contenedores. Y para eso antes voy a leerlos, porque veo que hay 19 personas conectadas, 3 de enero. Hay mucha gente con ganas de trabajar. Eso es muy bueno. A ver, aquí tenía la etiqueta de Harrison, después el nuevo Tomás, que todavía no se cambió el avatar, dice, si la altura es la misma y solo cambia el logotipo, quizás te valdría una sola para todo, ¿no, Juan Paul? No, porque en realidad el top menú de la variante MD y la variante LG tienen otros elementos que son distintos a los que mostramos ahora mismo en la variante SM.
repito, ahora mismo los tres tamaños tienen los mismos elementos porque heredaron, vamos a decir, las lógicas que se utilizaban con los modos con los que habíamos trabajado hace unas semanas. Creo que respondí. Hasta yo me lié, pero creo que respondí bien. Pero sí. Y después dice Tomás. A ver, Tomás, el Tomás original dice, va a haber un problema. Al tener varios breakpoints, son distintos en width. Y no le puedes aplicar varios width a tres variantes. No, pero si yo ahora mismo me quedo con tres variantes, que estoy seguro que voy a poder usar en estos 5 tamaños de pantalla, yo puedo arrastrar la variante SM, que es una, usarla en XS, jugando con las constraints que comentó Harrison, para que se ajuste al ancho de XS o SM. ¿Me explico, Tomás? Tomás original. Juan Manuel Zúñiga, muy buena, Juan Manuel, hacía mucho que no te veíamos. Harrison le dice, Tomás, si se añade ancho mínimo y máximo funcionaría. Bueno, eso es una de las cosas que también vamos a aplicar hoy. Los min width y los max width. Harrison a ver, el Tomás original dice, sí, pero las constraints no funcionan si agrandas el frame. Sí, puedo utilizar las constraints de, por ejemplo, left-right o, en otro caso, top y bottom. Si agrando el frame va a funcionar. Dice, si pones el elemento dentro, no se agranda automáticamente. Sí, Tomás. Si es un frame y metemos un frame dentro, vamos, creo que sí, ¿no? Estoy seguro. Ahora, si Tomás me hace esta pregunta, a mí me hace dudar que yo esté en lo cierto o no. Si yo cojo un frame, cojo otro frame, lo pinto de otro color para saber qué cojones estamos tocando. Lo meto aquí. Esto no tiene ni autoridad ni nada. A esto lo pongo así. Y la constraints horizontal. Verás tú el UI 3 que todavía no. Aquí, ¿dónde cojones está? Aquí. No. ¿Dónde estabas, mi amiga A ver si yo me estoy columpiando y Tomás tiene razón. No, estoy medio... A ver, momento. Para mí no está puesto el frame dentro. Joder. Estaba un poco... Vale. Ahora sí, gracias, Tomás, gracias. Por ejemplo, en horizontal le pongo left y right, y a ver, creo que sí, ¿no? ¿Ves? Eso es lo que yo pensaba hacer con la variante. Por ejemplo, la SM, para que funcione en SM y en MD. Perdón, en XS y en SM. No debería haber problema. Ahora me sigues, compañero. Vale, a ver. El Tomás que me había dicho que tengo el frame fuera es el nuevo Tomás. Tomás, y el Tomás original dice, ok, pensé que arrastrarías una instancia a cada frame de los breakpoints. Eso voy a hacer. Voy a coger una de estas 3 instancias, esta la voy a poner aquí. Claro, a ver, ya te estoy entendiendo. Lo que estabas diciendo es que la voy a arrastrar y que voy a dejar que esa instancia se ajuste al ancho de ese breakpoint, ¿verdad? Claro, eso no lo voy a hacer porque no estoy trabajando con los modos. Vale. Podría hacerlo si trabajo con autoridad, pero ya creo que ya entendiste a lo que iba. Bien, continúo. Y Harrison dice, para que se muestre... Vale, sí, gracias, Harrison. Lo mismo que me decía el Tomás, el segundo Tomás. Venga, segundo Tomás. Si no te cambias el avatar, cuando lea Tomás, vas a ser el segundo Tomás. Ven, quito esto y voy a empezar a trabajar. O sigo. Ok.
Vale. La variante SM quedó limpia. Lo que dije es, a lo mejor quiero... Bueno, a lo mejor no. Lo que voy a hacer ahora es cambiar el nombre a estos dos frames contenedores. Y por aquello de seguir ahora mismo sin fundamentos algún tipo de fundamento entre comillas, vamos a ver los nombres que le puse, por ejemplo, a los contenedores del Hero Image, que este está bastante bien pulido. Vale, Hero Content, se llama Hero Content, y aquí no tengo ningún otro elemento. No, aquí no es, este no es un buen ejemplo porque a la foto le puse al contenedor Hero Photo. No, lo que voy a hacer es lo siguiente, cojo esto y a estos frames que voy a renombrar, ojo, vamos a ponerle frame 1 y frame 2. No está mal por ahora. Para no... Vale, lo dejo así. SM. El frame 1 ahora mismo tiene el link menú. Vamos a ir, por lo pronto, a mano. Vamos a ponerle 768, que es nuestro breakpoint. Y lo voy a poner a mano, todavía. Es nuestro breakpoint MD. Joder, el UI 3, que no lo controlo todavía. Vale. Esto le voy a poner 360, que es el XS en realidad, de los breakpoints, pero aquí es el SM. Aquí había dicho que el top menú de tablet mostraba, si mal no recuerdo, habría que revisitar los vídeos, el menú desplegable, pero el buscador no lo mostraba con icono, sino con el input directamente. Con lo cual, el link menú lo elimino de aquí, el bloque de enlaces, el frame de la derecha le pongo frame 2 y en el interior quito el responsive menú, no, lo dejo, perdón, dejo el... ¿o era el user menú? No, el user menú... Perdón, el user menú es lo que se muestra cuando el usuario llega a la landing y no está... no tiene sesión abierta. Porque o mostramos esto... Joder, no me acuerdo cómo cojones... Ahora estoy dudando, El segundo Tomás dice, Juan, si me pongo avatar, mi nombre seguiría siendo Tomás. Tienes toda la razón, pero bueno... aunque te parezca mentira, identifico mejor a la gente no con una T, sino con un dibujito. O con un avatar. Venga, haz lo que quieras. En cualquier caso, bienvenido y gracias por participar con tus comentarios y preguntas. Decía... estaba preguntándome qué fue lo que dijimos. A ver, un momento. Si yo me voy a... un segundito. Esto no lo veis vosotros, no. Pero yo sí. Entonces, si me voy a mi canal de YouTube... Si me voy a mi canal de YouTube... Estoy intentando recuperar el cover del directo. Donde fue un directo, ¿no? Sí. No doy con esto. No, en un vídeo corto tengo un tutorial. Correcto, aquí está, un segundito. Es viejo, pero... Ahora mismo lo que estoy viendo es que en el MD, ahora mismo estoy viendo que tengo los mismos elementos que en el SM, con lo cual, como estamos trabajando con variables y vamos a poder cambiar rápidamente, por ahora a frame 2 le dejo, el user menú lo oculto por ahora y le dejo lo mismo. Es verdad que tiene otros paddings y otra altura. Bueno, sí, otros paddings también... no. Los padding left y padding right solamente cambian.
Correcto. Quedó todo igual. Aquí tengo el user menú que por ahora lo voy a dejar. No, lo voy a quitar por ahora. Lo voy a quitar. Del MD también. El text input lo quito y el user menú también. La instancia. Vamos a meter ahora el LG, que le voy a poner con un 1096 a mano, todo a manito por ahora, aquí. Y aquí sí voy a mostrar todo lo que oculté en las anteriores. Frame 1, frame 2. Y en el frame 1 tiene el logo y el menú. Si yo lo muestro, se puede quedar así. El frame 2 ya no va a tener el responsive menú, porque está el menú aquí. Y el user menú ¿podéis creer que ahora mismo no? No, estoy equivocándome. El tamaño MD lo usábamos en los 768 y en los 1096. Aquí es donde estábamos mostrando todo. Con lo cual, estos son nuestros 1320. Esto ya lo estoy recordando. Esto ya lo estoy recordando. Claro. Vamos a ver. Este es el 1320. Aquí, este SM lo usábamos, si mal no recuerdo, en XS, en SM, incluso creo que en el MD. En el XL mostrábamos el LG con todos los elementos, que lo voy a mostrar aquí porque ya estoy dando muchas vueltas. A ver, el menú, el use text input, ok, el input, el icon search se quita. No, estoy dando muchas vueltas porque evidentemente estoy un poco perdido, pero necesito que alguien me ayude a recordar. El menú de hamburguesa lo íbamos a mostrar si... No, una vez que estemos con... no sé si era que lo ibas a mostrar... Perdón, que íbamos a mostrar a... Joder, ahora voy a echar para atrás. Bien, Juan, ¿eh? Bien, Juan. No, quiero el... Un segundo. Joder. Un segundito. Responsive menú. Me lo llevo a mi frame 2 de aquí. Lo dejo por aquí. Perfecto. ¿Será que esto, que son los 1320? A ver. Aquí me están... El segundo Tomás se puso una batalla. Gracias, Tomás. Gracias, segundo Tomás. Dice Juan, si me pongo... Juan, ¿puedes mostrar las propiedades actuales de ese componente desde una instancia? Ahora mismo no las tenía porque... a ver, yo no las tenía. No las tenía porque no lo habíamos construido de esa forma. Segundo Tomás. Habíamos... los diferentes elementos que había en cada una de las variantes se mostraban u ocultaban gracias a unas propiedades booleanas que habíamos creado en nuestras variables locales de este archivo. Por eso no lo puedo controlar así ahora. Y estoy intentando recordar cómo era la configuración. Error mío, debía hacerlo hoy.
debí traerme a este archivo o incluso a mi chuleta cómo era la configuración del menú en... Podríamos reproducir ahora mismo un vídeo donde trabajamos con eso y ir a ver cómo... No tengo preparada la escena. ¿Alguien puede ir a reproducir uno de esos vídeos y recordarnos o hacer una captura y me la pasa por Discord? Para saber cómo era, cómo estaba configurada cada una de las variantes, si es posible. Si no, bueno, improviso como hice tantas veces y el tutorial va a quedar. Pero si alguien puede hacerlo, yo encantado y agradecido. Vale, a ver. Es que hay, atención, hay 3 Tomás. Hay un Tomás con el avatar que tiene un gorro, me parece. Está el Tomás rojo. No, confirmo que soy el Tomás rojo. No, ahí está el Tomás y el Tomás... Bueno, el Tomás rojo, creo que me gusta más el Tomás rojo, aunque tengas un avatar con un gorro negro o azul o no sé de qué color. Qué locura. Venga, mientras veo si alguien me pega en un mensaje privado de Discord una captura con los 3 formatos de menú, encantado. Bueno, mientras pasa eso, lo que voy a recordar es, estamos hablando de Discord y la comunidad, pues estamos aquí. Si leéis este código QR, entráis directamente a la comunidad, donde estamos todos los días hablando de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. Este año también vamos a incluir todos los días, o bueno, todas las semanas, IA para nuestro trabajo y vamos a empezar a tocar código. Es decir, todos nuestros diseños y proyectos vamos a empezar a construirlos con código para darle vida hasta un cierto nivel. Ahí lo dejo. Quito lo de Discord y ya recordáis, leyendo el código o entrando en juanpol.com para Discord. Estamos ahí todos los días. Tomás me dice, en el cómo usar variables de Figma en diseño responsive. Lo hiciste con variables booleanas. Lo hiciste todo con variables booleanas. Dice el Tomás Rojo, ¿vas a maquetar nativo o con algunos CMS no code? Voy a maquetar con ayuda de la IA y después a mano. Sí, eso. Respondido queda el Tomás Rojo. Venga, en Discord no tengo nada todavía, nadie me dice nada. Es verdad que Tomás me está comentando esto, pero no voy a irme a un vídeo ahora mismo. Si podéis facilitarme la vida pegándome una captura, genial. Si no, no quiero hacer las booleanas hoy, Tomás original. Simplemente quiero a nuestras variantes configurarlas como las teníamos pensadas en aquellos... Los directos maquetando no me los pierdo. Dice Harrison, vale. También van a ser vídeos grabados. Ok, Tomás original. Joder, lo de Tomás es un poco loco. Me estoy mareando un poco. Venga, continúo. Vale, ahora mismo no recuerdo cómo eran las configuraciones. Con lo cual, mientras tanto, lo voy a dejar así. Y a la variante LG le voy a dejar el buscador, se lo voy a dejar con el text input. Ok. Lo que pasa es que tengo dudas y no sé si es una duda mía actual o si es una cosa si es un error que arrastramos desde hace meses. Porque claro, yo aquí estoy viendo el top menú para nuestra landing en formato desktop, de escritorio. Tenemos el logo, los enlaces, el buscador, pero no tenemos aquí mismo una opción o un lugar desde donde ir, por ejemplo, a
nuestra cuenta, a nuestro perfil de usuario, a cerrar la sesión. Entonces, no me puedo creer que hayamos arrastrado este error de UX durante tanto tiempo, porque si yo a esta variante le oculto el responsive menú, que podría abrir un desplegable con mi sesión abierta o con lo que sea. Ah, no, ojo. A ver. A lo mejor, aquí tenemos un user menú. A ver si yo me estoy volviendo loco. Vale. Yo oculto el menú responsive. Pero esto se me hace muy... No puedo creerme que en los 1320 haya pensado en esto. ¿Sería que estaba pensado aquella vez mostrar el icon search y el text input, ocultarlo para mostrarlo? Esto ya me funciona un poco mejor. Aquí tenemos una sesión abierta. Aquí tenemos la sesión de un usuario registrado que mostraba el Hola Juan, por ejemplo, el salir y mi avatar. Y esto, que no muestra el text input, podría ser que esté presente para pulsarlo y que se abra el text input, ya sea dentro o por aquí abajo y no sé. Lo que sí voy a hacer es, lo voy a dejar así ahora. Como anónimo, lo voy a dejar y esto en desktop me funciona. Es decir, el usuario puede acceder a cualquier ítem del menú, puede registrarse o abrir sesión y puede buscar en el sitio web. Con lo cual, en desktop me funciona ahora, en tablet también y en mobile también. Hoy esto se queda así si no me han pegado ninguna... A ver, aquí tengo una captura de Tomás, el original. Gracias, Tomás, la copio, me la traigo a Figma. Es muy chiquitita, pero la vamos a entender. A ver, teníamos el small. Aquí habíamos trabajado con las booleanas. Teníamos el small con los dos iconos. La MD tenía... ¿qué sería, Dios mío? Vale, el buscador, las opciones de... Qué raro, el MD. Vale. Nuestra variante LG, que ahora mismo es así, podría, aplicada en la media query o el breakpoint XL, mostrar lo mismo, pero en lugar de mostrar el icon search, el text, podría mostrar el search input, no me acuerdo qué nombre le puse ahora mismo. Ok, bien, esto ya funciona, me sirve, digo. Aquí lo podríamos dejar igual que ahora, ¿no? Correcto. La MD es la que me confunde un poco, porque aquí tenemos seguramente, bueno, el user menú, que aquí se está mostrando el registro de entrar de un usuario anónimo o una visita anónima en el landing. Tenemos el desplegable y aquí claro, el desplegable para mostrar los enlaces del menú y el buscador. Ok. Vale. Entonces, gracias, Tomás. A ver, hay... dice Leonardo Pinto, bienvenido, Leonardo. ¿Alguno de los dos Tomás tiene apodo? Que lo diga. Si no, diles Tommy y Tom. Pues... sí, puede ser. Puede ser, Leonardo, es una opción. Juan, Tomás dice, Juan, ahí te pasé la captura, gracias. Es que a Tommy, con la barba que tiene, no me lo imagino como un Tommy. Y a Tomás el Rojo lo veo con un... Creo que tiene barba también en el avatar. Voy a poner una... Sí, tiene barba. Lo que pasa es que tiene el sombrero, el gorro. Venga, Tomás dice, MD es hamburguesa, los dos botones y el botón de search, correcto. Leonardo Pinto se ríe. Venga, voy a seguir así. A esto simplemente habría que mostrarle o activarle
o añadirle, mejor dicho, el user menú, que lo tengo aquí. Lo copio, me voy a frame 2, lo pego y lo llevo a la mitad de los dos elementos. Ok, por ahora lo dejo así. Esto, por ejemplo, venga, lo tenemos montado con la ayuda de Tomás, que nos pegó aquí esta captura. La voy a quitar ahora. Ahora, voy a tomar un poquito de té y avanzamos. Hemos creado los frames, esto está hecho. Estoy repasando la chuleta. Limpiar variables de las variantes del componente top menú. No le hemos limpiado variables, pero sí hemos organizado todos los elementos. Hecho. Lo que sí voy a hacer ahora, o vamos a hacer ahora, es crear propiedades en las tres variantes que tenemos para, por ejemplo, mostrar o ocultar alguna cosa, anidar variantes de componentes que estamos usando dentro del top menú. Eso sí lo voy a hacer. Entonces, crear, esto no lo tengo apuntado, voy a dar propiedades. Bien. Venga, voy a leer un poquito más. Nada. Hace un momento tuvimos 22 personas conectadas, ahora mismo hay 19. Sorprendidísimo que haya tanta gente para este humilde canal un día 3 de enero. Bien, dije primero, dije antes, primero en propiedades. Lo que se me ocurre es, lo primero que quiero hacer es, tenemos top menú, es verdad que esto era un, tenemos aquí componentes ocultos. Entonces, esto debe estar todavía en diseños. Bien, vale. Si toda esta historia me la llevé a ahora mismo UIKit, también me lo voy a llevar a UIKit, a la página UIKit. Aquí tengo un comentario que ponía componente con sus variantes y propiedades. Vale. Esto ya es un poco viejo. Lo voy a directamente, le voy a dar como resuelto. Lo voy a eliminar al hilo este. Me vuelvo a UIKit. A ver dónde quedó todo lo que tiene. Aquí. Bien. Por ahora esto se queda así. Para seguir el orden, primero está el top menú antes del Hero Image, con lo cual lo voy a poner aquí. Esto, que es una historia que estoy preparando para otros días, otras semanas posteriores. Aquí están todos los elementos que tenemos. El user menú con las dos variantes, con lo cual el top menú le voy a anidar las propiedades del user menú. En UI 3, que todavía no estoy fino, sería aquí. Correcto. Veamos. User menú. ¿Ya está puesto? ¿Ya estaba puesto esto? Pues sí. Sí, lo he visto antes y no, es verdad que estaba puesto. Vale. Listo. Esto está hecho. Si yo cojo esto, aquí evidentemente no hay nada porque no hay ningún elemento en el interior y no se muestra ni siquiera. Perfecto. Aquí sí va a aparecer la propiedad de el... OK. Lo que me faltaría hacer entonces ahora es, por ejemplo, creo que lo voy a hacer con booleanas. O bueno, a ver. Estoy pensando si poner una... No. Lo voy a configurar con booleanas al text input nada más. Al text input nada más. Vamos a... Bueno, responsive menu se va de aquí. Esto se va. Y en el LG, el text input, el text input, coño. La verdad es que podríamos cambiarle el nombre Claro, aquí usamos text input porque no teníamos un componente. ¿Sabéis qué voy a hacer? Ahora mismo lo voy a dejar así, pero me voy a dejar un comentario a mí mismo que sea Juan,
No, aquí no. Me la voy a dejar aquí. Me la voy a dejar aquí. Juan, cuando tengamos un componente cuando tengamos completo el componente text input, renombra la instancia utilizada en la variante LG de top menú. Me estoy poniendo esto para que el día de mañana, cuando esto esté mucho más avanzado, la instancia de text input que va a estar en otra página del UIKit o del archivo, que esté ordenado, que esté el text input por un lado y que la instancia de ese text input se llame, por ejemplo, input search, si a esto le estoy diciendo que es el icon search. No sé si me estoy liando, pero creo que me entendéis por dónde voy. Bien, por lo menos yo me quedo tranquilo que en algún momento voy a ver mi comentario. Además, me etiqueté, con lo cual esto me va a entrar a mi correo electrónico y se va a etiquetar con tareas para atender dentro de Figma. Bien, entonces, ahora mismo, a esta instancia, sí le voy a poner una propiedad booleana para mostrarlo o ocultarlo. ¿Por qué? Porque en el LG, como habíamos visto en la captura de Tomás, no debía haber... un segundito, copio otra vez la imagen. Como habíamos visto aquí, en la variante LG aplicada al breakpoint XL, sí mostrábamos el input search o text input. Vale, lo voy a dejar aquí por las dudas. Entonces, aquí sí voy a aplicar dos booleanas muy fáciles. La primera, a ver, UI3, estaba por aquí, no, no voy a leerlo, tengo que, fill stroke, ¿dónde cojones estaba? No quiero leerlo, voy aquí, correcto. No, esto es un instant swap. Aquí, no, me cago en apariencia, ¿dónde? Aquí. Ay, Dios santo, el UI3 que todavía, desde que lo estoy usando en los tutoriales y en los vídeos, no he dejado de usarlo en mi día a día, pero es verdad que esta semana no se trabaja nunca. Venga, Property 1, show, input search. Aquí sí le voy a poner el nombre definitivo que le voy a dejar a la instancia. Show input search. Y en este caso también le voy a poner una booleana al icon search. No es lo que más me gusta, pero porque podría crear un componente que esté tanto el buscador del input search como el... Bueno, a lo mejor eso lo hacemos en otro momento, porque no quiero perder tiempo, pero sabéis que ahora va a quedar funcionando correctamente. Este icon search, si le meto otra... Ahora me lié. ¿Dónde cojones estabas, amigo? No, Instant Swap no. Lo hice hace un momento y ya no me lo acuerdo. Ahora os voy a leer, que estoy completamente... A ver, me cago en la...
necesito ayuda. ¿Dónde es esto? A ver, aquí. ¿Dónde? No quiero irme al UI 3, al UI anterior. ¿Dónde? Apariencia. Joder. Me cago en la puta. Ya te digo que era aquí. Vale, gracias, gracias. Joe Icon Search. Por Dios. Vale, ahora le voy a dejar los dos como through, no pasa nada. Es horrible, pero bueno, podría directamente también al text. Joder, ¿cómo se llama? Al show input search le podría cambiar y poner como false para que no aparezca. Esto quiere decir, joder, cuántas vueltas he dado. Pero bien. Ahora, si yo cojo esto me lo voy a tener por aquí, todavía no lo voy a meter. Esto va a estar aquí. Esto se va a ajustar con su constraint. Y aquí vamos a usar esta. En los 1096. Porque esto no. Correcto. Lo teníamos. Sí, me estoy liando. Perfecto. Pero entonces aquí, si ocultamos el input search, si ocultamos el icon search y mostramos el input, tampoco me convence, ¿eh? Tampoco me convence. Por ahora lo voy a dejar así, pero seguramente esto va a cambiar. Porque lo que podríamos hacer, no sé si lo hemos planteado alguna vez, podríamos hacer que el buscador, si pulsamos el icono, a lo mejor esto habría que revisarlo y probarlo, pero podríamos hacer que aparezca más grande y que se oculten los enlaces, no sé, o que aparezca por debajo, o esto hay que darle una vuelta, no me convence nada. Bien. Pero por el momento se queda así. Ahora, lo siguiente es tomar un poco de té y empezar a trabajar con los min width y max width. Voy a leer algo. Dios santo. A ver. Ok, se está riendo de mí porque voy más perdido que el barco del arroz. A ver. Mariano Masueli, bienvenido, dice: ¿Y si este año es un plot twist para vos, Juan, y terminás con más de 200? Vete tú a saber, ¿no? Estaría muy bien. A mí, si estamos haciendo esto es para que todo el contenido siempre llegue a vosotros, pero también para que llegue a más gente. Lo estábamos comentando, estábamos hablando de esto justamente ayer en la UX Talk que hacemos en Discord. Ya sabéis, ¿no? La idea es que esto vaya creciendo. Es verdad que durante todo el 2024, lento, pero de forma progresiva, el canal ha crecido en suscriptores, en visualizaciones, en tiempo de visualización, en todo. La comunidad de Discord también. Nipcom, bienvenido. ¿Qué onda, gente? Felicidades, feliz año para todos, gracias. Tomás antes dice, en el vídeo tenías la XL con 1660. Sí, pero ese es viejo. Y ahora, Tomás, en nuestras breakpoint, tenemos 1320 de ancho. Y no 1000... A ver, vamos a pensar una cosa. Pero esto no sé si cambiarlo... No lo quiero cambiar ahora. Aquí tenemos la de 1096, que es la LG. Si esto lo llevamos a 1660, perdón, esta...
Joder. Ahora. 1660. No sé si los contenidos... estoy pensando en un Hero Image o en otros elementos. O sea, me parece que el salto es demasiado grande. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Creo que por ahora nos quedamos así. Bien. Decía... es muy grande. Ya, claro, un DSXL. Y no sé si meter un sexto breakpoint ahora. Porque a lo mejor podríamos hacer que en esta versión de la landing tener un breakpoint de XL y que si son pantallas más grandes, pues que los contenidos se queden centrados y no crezcan. Por lo menos lo más importante, ¿no? Quizás algún elemento puede crecer hacia en full width, pero si no, no. Veamos. Antes de meter los max width y min width, quiero revisar si tenemos las mismas variables aplicadas a las variantes. Y yo supongo que sí. Por ejemplo, el XS, teníamos unos márgenes de... de 16 píxeles y... Sí, tenemos margen. Aquí en SM, vale, es la misma. También tenemos 16. Aquí ya pasamos a 24 en el MD. Si mal no recuerdo. Correcto. Y en el LG, aquí no sé si tenemos un 40 aquí. Tenemos 40. Y en este... ¿Tenemos 40 o 32? Tenemos 32. Con lo cual, a la variante LG tendríamos que ponerle un 32 de spacing, que es nuestro spacing 13. Se queda así. Ahora que está un poquito más, que tiene un poquito más de espacio, si yo, por ejemplo, no va a ser la solución, pero si oculto el input search y le muestro y dejo solamente el... aunque funciona, tampoco es lo... Esto le falta aire, tiene que respirar mejor. Esto, si por ejemplo mostramos el usuarios registrados, tiene avatar... Aquí... Vale, pensé que era más. No, esto no. Esto no va a ir así, pero bueno, queda bien por el momento. Solucionados el tema de los márgenes. Ahora mismo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a jugar con los min width y los max width. Veamos. Estoy pensando. Esta variante SM de top menú va a funcionar, dijimos, para... otra vez me lo cargué. Juan, lo tuyo es... va a funcionar para los breakpoints SM y MD. Perdón, para los XS y SM. Estoy viendo los breakpoints nuevos. Correcto. Esto quiere decir que este componente, o esta variante, mejor dicho, por Dios, va a tener de mínimo el tamaño de XS y como máximo el tamaño de SM. Sí, correcto. Sí, creo que sí. Sí. Correcto. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, a ver, yo la cojo y le voy a meter un min width de, no sé si ponerlo con variable, con variable o a mano. El ancho lo tengo a mano. Voy a probar ponerle variable. No sé si ponerle
la variable. Porque voy a tener una variante XS con una variable XS y una... No. Creo que ahora mismo me parece que le voy a poner a mano. 360, 480 dijimos, ¿no? Sí. A ver. Cronopio dice, este archivo no está publicado todavía en Community aún, ¿verdad? Correcto, Cronopio, todavía no está. Está muy bien que lo digas porque Cronopio está comentando sobre el perfil de Figma Community que tengo, donde voy poniendo cosas que hacemos en los directos y los vídeos de YouTube. Y así como tenemos archivos con otros componentes, vamos a montar, o voy a montar cuando esté más avanzado, todo el archivo para que de la landing de UXFOMO para que lo podáis duplicar en vuestro Figma y utilizarlo en vuestros proyectos. ¿Ok? Aquí esto siempre va a estar con... Bueno, este es un caso muy pequeñito, pero van a estar todos los componentes y demás para personalizarlo. Buena pregunta, Cronopio, gracias. Me vuelvo a Figma y voy a aplicar los min-width y max-width a mano. Vale, min-width dijimos 360 y max-width lo diré 480. Vale. Esto quiere decir que si yo cojo una instancia de la variante de top menú SM, me la voy a meter en mi layout XS. Esta vez no usé atajo de teclado, que no me mire el Tomás original. Y ahora esto lo voy a poner así. Es verdad que aquí sí le voy a poner la constraint left. No voy a poder. No voy a poder. Sí, ¿no? ¿Será porque esto es un... Tomás pone ojo porque no me está dejando. No pasa nada, bueno, no pasa nada, porque por el momento lo que estamos haciendo va bien. Voy a recordar más atajos de teclado. Venga, para la izquierda es Alt-A, correcto, y para el top es Alt-W. Alt-A, Alt-W, bien. Ahora, antes voy a hacer una cosa. Tenía un mínimo de 360 y un máximo de 480, ¿ok? Esto no va a poder cambiar, es decir, es para dummies, por eso puse un muñeco dummy en el cover de este vídeo. Esto es, no voy a usar una palabra, es para no equivocarse, ¿ok? Entonces ahora voy a hacer así. ¡Pum! Ya está. Está funcionando. Lo que pasa es que es verdad que yo quería darle un left, una constraint left-right, para que si, por ejemplo, cogemos esto así, pues que lo acompañe, por ejemplo, hasta 480. Y ahora mismo no lo está haciendo, no me está dando la opción de poner left right, no entiendo por qué. ¿Será porque es una... A ver, voy a hacer una prueba. Voy a hacer un detach de esta variante, de esta instancia. A ver cómo pone... Tomás dice, si el frame tiene... Hostia, si el frame tiene un min width o max width, no se puede usar... A ver, es lógico, ¿no? Es lógico. Pero... interesante. Algo más que aprendemos. Nuestro querido Figma es así, venga. Esto se queda así. Bien, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Claro, sí, tiene sentido, como dice Cronopio. Tiene sentido, pero a lo mejor yo como usuario querría que se pueda hacer. Tiene sentido porque es como que, vale, ok, me quedo tranquilo. Pero si me preguntáis a mí, es raruno, como dice Tomás. No les... Tiene sentido, pero a mí me gustaría que se pueda, que tenga un poquito más de libertad, entre comillas. Esta palabra le va a gustar mucho a Aru, que está por aquí seguramente escuchando. Él sabe por qué lo digo. Venga, me voy a coger la
la variante SM y ahora mismo, vale, la vamos a usar en MD y en LG y aquí vamos a aplicar los 768 de min width y max width de 1096. Cojo mi variante SM, a ver qué pone, dice, Tomás añade, desde San Francisco te van a decir que, sí, que use AutoLayout. A ver, que el AutoLayout es muy buena herramienta, pero no hay que abusar. Y algunas veces en el día a día, en nuestros trabajos reales, abusar, bueno, no, eso siempre, si es un trabajo o no, pero no sé qué pensáis los que estáis aquí, pero abusar del AutoLayout no es bueno. A mí me gusta usarlo. La primera vez que conocí AutoLayout, la usaba para todo. Pero cuando me empecé a dar cuenta que cada vez que lo usaba más me estaba quitando posibilidades, dije, ojito, Juan. Y entonces fue cuando en todos los vídeos de YouTube siempre hablo de balancear de combinar AutoLayouts con constraints, pero vamos, porque esta reflexión mía la tuve mucho antes de empezar con el canal. Y con el blogging. No, con el blog no, pero con el canal. Venga, continúo. 768, 1096. Min width 768. Voy a compartir una reflexión cuando lo termine. Ya la vais a entender. La puse bien, ¿no? No, esto no es... Sí. Voy a compartir una reflexión cuando termine de hacer esto porque ya vas a entender por qué lo voy a comentar. Y 1096 dije. Ok. Esto quiere decir que cojo... No, ya está aquí. Cojo la AMD. Bien. Voy a aplicar el Alt A y el Alt V. No, el Alt H. Cago en la... Alt W. Bien, Juan. Bien. Ahora, Alt A, Alt W. Bien, Juanito. Bien. Y ahora simplemente voy a coger la LG y la voy a dejar así. Ok, están funcionando bien. Y ahora viene mi reflexión y no sé si a alguno le va a explotar la cabeza o no. Veamos. Hay una cosa que en el trabajo real yo me encuentro muchas veces explicándolo a algún compañero o algún compañero que tiene que entregar un diseño a la gente, por ejemplo, de frontend. O le tiene que preparar la documentación, el handoff a toda esta gente que lleva a código todo lo que vamos construyendo nosotros en este tipo de herramientas. Y es lo siguiente. Cuando trabajamos con breakpoints o con media queries en CSS, nosotros a un elemento le tenemos que decir que de una breakpoint a otra tenga un mínimo y un máximo. Pero yo ahora mismo estoy convencido y puedo tener alguna duda ahora porque no soy un frontend puro y duro, aunque tengo conocimientos, que un elemento como este, por ejemplo, como esto va desde los 768 a los 1096. Ok. Pero aquí falta algo. Porque ahora mismo estoy pensando, si yo esto lo tengo que codificar, ahora estoy dudando, Pensemos en el SM, en el MD. Esto va de 768 a 1096.
si yo le tengo que decir, y esto va, y esto va, a ver si me estoy liando yo, cuidado, que puede ser porque sabéis que vengo a media máquina. Esto es 1096. Pero yo, por ejemplo, de 1096 a 1320, lo que voy a mostrar es, ¿qué voy a mostrar? La variable LG, perdón, la variante SMD de top menú. Entonces estoy pensando lo siguiente. Ojo, ojo. Si yo le doy esto a mi frontend, creo que me he metido en camisa de 11 varas, pero que es necesario. Pues también me lo preguntaría. Yo tengo aquí configuradas todas las 3 variantes. Cada una tiene su min width y su max width. Perfecto. Pero si esto yo lo quiero prototipar o mostrar o preparárselo al frontend, es verdad que el frontend lo va a entender, pero seguramente si el frontend no tiene mucha experiencia en el producto con el que trabajo, me va a preguntar, ¿qué variante muestro? Si no ve la documentación, si no mira la documentación correcta, ¿qué variante muestro entre LG y XL? Y esto me lleva a pensar, deberíamos ahora a la variante, por ejemplo, MD, ponerle de máximo los 1096 o en lugar de los 1320, los 1319. No sé si este silencio es que ya estáis hasta la polla de mí hoy por las vueltas que he dado o si estáis pensando en lo que me estoy planteando yo. Hay 18 personas conectadas. No puedo creer que los 18 estén... es que las medias queries son punto de partida, ok. Pero lo podríamos dejar así y en todo caso en la documentación ponerle... Claro, Harrison dice, le ponemos 1319. Pero también entiendo lo que dice Tomás, o creo entender lo que dice Tomás. Porque yo podría dejarlo así y funciona perfectamente y nuestros compañeros de UX UI van a poder construir sin problema con este componente en todas estas media queries, pero si esto lo coge un front, tendrá que tener esa información, porque os aseguro que hay fronts que lo preguntan eso, No siempre tienen toda la experiencia, a lo mejor son un junior, a lo mejor son externos, a lo mejor estamos trabajando en este diseño y este diseño se lo damos a una empresa de backend o a una consultora que hace el backend y el front y no tiene contacto con nosotros, ni con nuestros componentes, ni con nuestro UI Kit del sistema de diseño, con lo cual esa información debería estar en toda la documentación que entreguemos. A lo mejor ahora mismo lo podemos dejar igual y no hacer lo que he propuesto, que es... Porque claro, a ver, ¿qué estoy diciendo? Imaginaros, al MD. Si en lugar de max width 1096 le ponemos 1319, esto a mí igualmente me está gustando, que es hablar de estas cosas. 1319, ok. Esto va a funcionar perfectamente. Esto que son los 1096, ok. Y esto va a llegar hasta aquí. Llega hasta aquí. Y como veis, lo veis, ¿no? Es un píxel menos. En cuanto la ventana del navegador, el dispositivo, lo que sea, llega a 1320, ¡pum! Ya va a cambiar a la variante LG. ¡Pum! Le estamos dando cierta inteligencia, vamos a decir, no es la palabra, al componente, pero a lo mejor me estoy comiendo demasiado la cabeza y
todo esto, añadiéndolo claramente en la documentación, se soluciona. Entonces, mi max width de la variante MD van a ser por el momento, 1096. Es el tamaño original que tenía pensado darle. Pero el planteamiento no es descabellado desde mi punto de vista. No sé qué pensáis. He perdido el chat. Lo voy a abrir otra vez aquí. Ok, a ver. Aquí hay alguien nuevo o nueva. Veamos. 1039, Tomás, se entiende que el LG mantiene el XL. Tomás dice, se entiende que el LG se mantiene hasta el XL. Pues hay gente que no lo entiende, Tomás. Créeme, que algún día los front te van a preguntar otra cosa. Dice Harrison, es que en 3320 ya iniciaría otro breakpoint. Por eso creo que sería, sí, lo entiendo, Harrison. Pero bueno, creo que la explicación que he dado... Claro, Tomás dice una cosa, claro, por eso muchas veces el plugin Breakpoint era útil. Tomás habla de un plugin que se llama Breakpoints, o Breakpoint, que te permite, porque sigue estando, creo, tener un frame en que tú lo vayas agrandando o achicando y que ahí se vaya mostrando las distintas variantes. Con esto, si utilizáramos ese plugin, esto estaría perfecto, Tomás, correcto. Aquí hay alguien nuevo o nueva. Estrella de Aurora, bienvenida o bienvenido. Buenas tardes, ¿dónde podría vender mis servicios online? Primero, no sé si has llegado al chat, al directo correspondiente. Segundo, te preguntaría, ¿qué tipo de servicios vendes? Porque... Tercero, a lo mejor esto es un spam grande como una casa. Pero bueno, continúo. Harrison dice, Juan, en Figma no habría problema, pero a los desarrolladores es mejor comentárselos de manera clara, supongo. Claro, es lo que decía yo hace un momento, cuando estaba soltando la chapa de por qué lo estoy haciendo así y por qué asá. Lo dejamos funcionando y está correcto. Lo que habría que hacer, en este caso, de Top Menú, para seguir avanzándolo, es analizar y ver cómo funciona la UX de el buscador en todos los formatos. Sí, ¿qué pasa cuando el usuario pincha el icono o el botón? Lo segundo que no tenemos hecho es crear el desplegable que se muestra a partir del icono de hamburguesa. Llevamos 1 hora y 20. Y yo quiero decirles algo ahora. Además de la comunidad de Discord que comentamos hace un rato y donde mostré el QR y el enlace, también tenemos una newsletter que mando todos los días miércoles. Si entráis si leéis ese QR, podéis entrar a una página donde tenéis que dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico para apuntaros a la lista de correo. O entrar en juanpol.com para newsletter. Ok, aquí me pregunta Tomás, o comenta Tomás. ¿Y crear la variante con el icono para cerrar el menú de hamburguesa? Claro, creo que Tomás estás diciendo lo siguiente. Pero esto también habría que comentarlo o decidirlo. Abrimos el menú hamburguesa, vale, se abre, aparece el desplegable, ¿no? Y te estás refiriendo al icon button con el botón de cerrar el desplegable, ¿verdad? Eso lo haríamos, evidentemente. No sé si hoy. Bueno, hoy lo podemos hacer. Es algo bastante rápido y... ¿Te refieres a eso, Tomás? Porque si es así, lo montamos. Sí, pero solamente sería la... A ver, y esto es tan fácil, creo que esto en realidad es un icon button.
No, es un responsive menú. Es un responsive menú. Porque icon button tenemos en nuestros componentes ahora mismo. Yo creo que sí. Perdón. Es responsive menú porque le puse de nombre a la instancia. Ojito. Ojito, ojito. No. Perdón, que me estoy liando. No, es un componente. Sí. Es un componente, con lo cual no habría que construir la variante, sino simplemente... Bueno, si es un icon button como estamos usando, correcto, lo que haría no lo haría ahora, Tomás. Lo que haría es cuando construyamos el desplegable, ahí sí utilizar un icon button con un instant swap mostrando el cross típico de cerrar el desplegable. Si es que, bueno, es que también, a ver, estamos pensando en cerrar el desplegable desde aquí. Y si en lugar de mostrar un desplegable lo mostramos a pantalla completa, con opciones muy grandes, no sé, me lo estoy inventando. Con lo cual eso tendríamos que comentar. A lo mejor eso lo podemos comentar en un directo, trabajando con wireframes de bajo nivel y pensando cómo puede quedar el desplegable. Porque este desplegable tiene cierta chicha o cierta, no complejidad, pero tampoco es una lista entera, porque tenemos ítems dentro de algunos ítems del menú, con lo cual tendríamos distintos niveles. Aquí, Enrique Ruiz, bienvenido, pones cara como de asombrado, no sé por qué. Cuéntanos, me interesa saberlo, Enrique Ruiz. Y bienvenido. Vamos a hacer lo siguiente. Nos dejamos un comentario más en el componente. Juan. Avanzar el top menú con la opción de opción responsive menú abierto y otra cosa antes de responsive menú input search abierto. Esto también. Dice Enrique Ruiz. Responsive en Figma es lo que muchos tutoriales en Figma evaden. ¿Estás queriendo decir que hay tutoriales que no hablan del responsive? Nosotros aquí hablamos bastante, pero no sé si te estoy entendiendo. Bueno, esto sí me lo voy a dejar. Me etiqueté, así que no se me va a olvidar. Si veis algo más que habría que controlar, me lo decís. Tenemos, cuando estoy diciendo, bueno, no, mejor dicho, responsive menú abierto y submenús abiertos. Estoy hablando de los desplegables que aparecen en cursos, en eventos y en recursos. O en los ítems que vosotros utilicéis cuando vayáis a descargar o a duplicar este archivo. Enrique, gracias. Dices, en otras palabras, esto es una joya. Pues yo encantado. Y con esto los saludo, les agradezco muchísimo y seguimos el día martes en otro vídeo o directo. Ya veremos. Buen año para todos.